Congresista, hablemos de la mesa directiva. Pedazo de tema. ¿No? ¿Qué tal temita, no? Sí. Su bancada ya decidió a quién va a apoyar. Bueno, evidentemente todavía no están totalmente definidos los candidatos. Hay obviamente precandidatos, como se dice, ¿no? Una especie de primarias acá. Hay que llamar a la OMPE, creo. Sí, si logramos. pero, por ejemplo, ¿Pedro Lachea le parece una buena alternativa en la presidencia del Congreso? No. ¿Por qué? Varias razones, algunas que tienen que ver además con su propio planteamiento sobre temas económicos y temas laborables en el Parlamento. Creo que ha sido una persona que ha mostrado que no tiene voluntad de avanzar hacia consensos con distintos sectores de la población y por el contrario siempre ha hablado de imponer, por ejemplo, una reforma laboral que la CGTP ha en más de una oportunidad rechazado. Pero el tema mayor es porque va a ser el candidato del fujimorismo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que ha planteado el Nuevo Perú? Y nuestros voceros están, el congresista Richard Arce y el congresista Alberto Quintanilla están en diálogos con otras fuerzas políticas. Es tratar de entender que en este momento necesitamos darle una vuelta a la lógica del Parlamento y que esperamos que quienes de alguna manera son oposición al fujimorismo, logren una articulación para ver si es que logramos una mesa directiva que democratice el funcionamiento del Parlamento. No podemos seguir teniendo un Parlamento cerrado, obtuso, que impida que avancen determinados procesos. Uno de los problemas que hemos tenido en comisiones, Carlos, es que el fujimorismo no ha permitido que se recompongan las comisiones. Ellos son hoy 54, pero pesan en las comisiones, en la Junta de Portavoces y en todos los demás lugares como si fueran más de 60. No tiene ningún sentido, eso tiene que cambiar. Y para que eso cambie, espero las fuerzas democráticas puedan tener una candidatura unitaria que nosotros apoyaremos de ser posible. Pero la candidatura del señor Lachea es la candidatura del fujimorismo, ¿no? Claro, ahora, en estas conversaciones, por ejemplo, se están definiendo ya nombres. ¿Hay ofrecimientos, por ejemplo, para el Nuevo Perú de integrar? No, el Nuevo Perú, nosotros no vamos a integrar la mesa directiva, lo hemos dicho con claridad en más de una oportunidad, ¿no? Nuestro interés no es formar parte de la mesa directiva. De hecho, nosotros creemos que en ese momento estamos en una situación de crisis a nivel nacional y de la propia representación política que no se coincidiría con estar nosotros en la propia mesa directiva, ¿no? Por el contrario, lo que nosotros estamos buscando es que desde las otras fuerzas políticas se constituya un espacio de consenso y no va a ser el Nuevo Perú un condicionamiento para que esa mesa alternativa se pueda formar, ¿no? ¿Y usted apoyaría una eventual reelección de Daniel Salaverry? Si es que obviamente él se integra a una bancada. Si es que fuera una lógica articulada con las demás fuerzas políticas democráticas de oposición al fujimorismo, es una posibilidad. ¿Pero a usted le parece una buena alternativa? El tema es que necesitamos ahora, Carlos, más allá de si fuera el congresista Salaverry, que a mí no me parece una mala opción, lo digo con sinceridad, o si fuera el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que también ha sido voceado, o el congresista Luis Iberico, que también ha sido voceado, esas podrían ser alternativas, cualquiera de ellas interesantes y supone una articulación de las distintas fuerzas de oposición al fujimorismo. Pero lo más importante ahorita es que eso se pueda articular, más que el nombre de la persona que vaya a encabezar esa coalición, ¿no? Del otro lado ya tenemos claridad que es el fujimorismo con el señor Lachea quienes están planteando la alternativa de continuidad del fujimorismo. ¿Qué le ha parecido la gestión de Daniel Salaverry? Está ya a 2 o 3 días de terminar la misma. ¿Está conforme usted? ¿Cuáles han sido los puntos positivos y negativos de su gestión? Bueno, creo que ha tenido varios puntos positivos en momentos difíciles en los que hemos podido avanzar en decisiones en el Pleno. Una cosa que yo creo que es positiva es que él ha logrado que se vea en evidencia el peso real de las fuerzas políticas en el Pleno, digamos, ¿no? Pero ha tenido un problema serio que es que no se ha podido avanzar en la parte institucional, es decir, en la parte de la conformación de comisiones o en el Consejo Directivo. Es decir, es bien difícil que el Parlamento avance sin Consejo Directivo y sin Junta de Portavoces, que no podía avanzar porque no se lograba la reestructuración de comisiones, ¿no? Entonces creo que las condiciones en las cuales finalmente ha trabajado han sido condiciones adversas, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted respalda la presencia del Premier Salvador del Solar en el Congreso para que explique la llamada a Yané Sánchez? Me parece que es un intento de distraer el debate de fondo sobre el señor Chávarri. Es decir, el primer ministro tiene por norma, lo dice el propio reglamento,
llamar a los parlamentarios, es decir, es el que coordina políticamente la política de Estado y los planteamientos que se están discutiendo con el Parlamento. Pero llamar a una parlamentaria para que, por favor, aguante un ratito. Es una parlamentaria de su propia organización y no fue una cuestión, no fue, además como lo ha dicho él mismo, una lógica de si haces tal cosa te vamos a quitar el respaldo, para nada. De hecho, al punto que ese tema se discutió, se votó y ahora está para agendarse en el Pleno. Entonces, no ha existido ningún tipo de coacción alguna. Y si hubiese existido, debió haber esa denuncia en su momento. Traerla ahora es básicamente traerla asociada a dos cosas. A la recomposición de grupos parlamentarios y un levantamiento, como se quiso hacer, de un tema que en el fondo se terminó dejando de lado, que es que el señor Chávarri no fue por segunda vez consecutiva. Es decir, hay una persona que está sindicada de formar parte de una organización criminal que tenía contactos con miembros de distintas bancadas, en particular Fuerza Popular. Eso es lo que se tiene que discutir y votar en el Parlamento. Discutir que si el Premier llamó por teléfono a una persona encima de su propia bancada es algo que no tiene además mayor asidero. La propia parlamentaria ha dicho que ella no fue cooptada. ¿Acaso fue en algún momento bloqueada? ¿No fue una interferencia? Fue bloqueada, su bancada la rechazó, la sacó, la expulsó, le quitó la confianza. No. Entonces, ¿cómo va a llamarse eso interferencia? ¿Ni siquiera un error político, quizás? No, es una llamada, a mí me llaman, o sea, hay una diferencia inmensa entre que llamen personas vinculadas a tu organización y parte de una misma bancada de gobierno, que lo que se llama un chantaje y un direccionamiento. Porque si tú me mostraras un chat como el de la botica diciendo, señora Yanet Sánchez, usted tiene que votar de esta manera y además tiene que salir y hacer palmas democráticas, entonces eso es una cosa totalmente diferente, ¿no? Es gracioso que quienes tienen ese tipo de políticas ahora pretendan decir que el Premier vaya al Parlamento a responder por algo que no pasa de una anécdota. El tema de fondo es el señor Chávarri, es el blindaje a una organización criminal que hasta ahora sigue pendiente de poder avanzar en la justicia. ¿Qué ha buscado Yanet Sánchez con revelar esta situación para usted? Habría que preguntárselo a ella. Yo la verdad creo que estuvo trabajando con la mayor firmeza posible durante el tiempo que estuvo ahí. Ahora, evidentemente, está recompuesta en una nueva bancada. Espero que la nueva bancada en la que está intenten ser un contrapeso también en el Parlamento y que no ocurra como en algún momento ocurrió con algunas personas que estuvieron originalmente en esa bancada, que era la cercanía que tenían con el fujimorismo. A mí, la verdad, no me pareció mal que el señor Rosas y el señor Olaechea salieran y entraran en una lógica más cercana al fujimorismo, permitiendo que el señor Violeta y los otros dos miembros de Contigo pudieran tener por lo menos una lógica un poco más independiente. Espero que esa lógica sea ratificada por el congresista Guilla y por la congresista Sánchez.